Saludos, en esta oportunidad vamos a estar leyendo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Vamos a empezar leyendo el título preliminar y las disposiciones generales. Vamos a ver el objetivo de esta ley o el objeto de esta ley que se encuentra en el artículo 1. Vamos a ver lo que dice este artículo. La presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador, y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Punto 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley y reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación y publicación e informes a recabar. Bien, ya sabemos el objeto de la ley, vamos a pasar ahora a leer cuál es el ámbito subjetivo de la misma. Pues el ámbito subjetivo de la aplicación que está reflejado en el artículo 2 dice que en el punto 1 la presente ley se aplica al sector público y este sector público comprende la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, el sector público institucional y ese sector público institucional se integra por lo siguiente. A. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. B. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas. Y C. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente, y esto es importante, por las previsiones de esta ley. Punto 3. Tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2 anterior. Punto 4. Las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública y supletoriamente por la presente. Bien, vamos ya a pasar con el título primero. El título primero va a estar hablando de los interesados en el procedimiento y concretamente el capítulo primero va a estar hablando de la capacidad de obrar y el concepto de interesado, que se entiende por interesado. Vamos a ver qué dice concretamente el artículo 3, que trata de la capacidad de obrar. Pues dice que a los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas a las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, B. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de menores incapacitados cuando la extensión de la incapacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. Bien, el punto C dice que cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Bien, ya hemos visto entonces la capacidad de obrar que la tienen todas estas personas que aparecen aquí o entidades, etc. Pues vamos con el artículo 4. ¿Qué dice este artículo 4? Pues va a hablar del concepto de interesado. ¿Qué se entiende por interesado? Vamos a ello. Punto 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo A. Quienes lo promuevan
como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Y 2. Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y por último, el 3, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Vamos a ver ahora en el artículo 5 que habla de la representación. Vamos a ver esta representación, ¿a qué se refiere? Punto 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas salvo manifestación expresa en contrario del interesado. Punto 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Punto 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo la acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Y para finalizar este artículo vamos al punto 7, que habla que las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general y específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes y determinará la presunción de validez de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las administraciones públicas podrán requerir en cualquier momento la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. Vamos a ver qué es esto de los registros electrónicos de apoderamientos reflejados en el artículo 6. Vamos a ello. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos en el que deberán inscribirse al menos los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante para actuar en su nombre ante las administraciones públicas. Y también deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal,
Este registro será el registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. Punto 2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las administraciones públicas en nombre de un tercero mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil de la propiedad y a los protocolos notariales. Los registros mercantiles de la propiedad, de los protocolos notariales, serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. Bien. Punto 3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener al menos la siguiente información. Vamos a ver qué información es esa. Bien, pues deben contener A. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o número equivalente del poder dante. B. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. Bien, fecha de inscripción, de periodo de tiempo por el cual se otorga el poder y tipo de poder según las facultades que otorgue. Punto número 4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías. A. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración. B. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una administración o organismo concreto. Y C. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites específicos o especificados en el poder. Bien, este párrafo que queda anulado y luego continúa diciendo que cada comunidad autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva administración. Punto 5. El apoderamiento apudacta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. 6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años también, a contar desde la fecha de inscripción. Punto 7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga, de denuncia del mismo, podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita la circunstancia en el registro de la administración o organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en que se produzca dicha inscripción. Bien, para terminar este capítulo primero, vamos a leer el artículo 7, que es muy pequeño, que habla de la pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud de escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, pero si no lo han señalado, con el que figure en primer término. Y por último, de este vídeo, y ya pasaremos al siguiente,
Vamos con el artículo 8, que habla de los nuevos interesados en el procedimiento. Dice que si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, esto es importante, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a estar viendo el capítulo 2 de este título. Te espero allí. Un saludo. Chao.